Vamos ahora a repasar los números de este viernes. Y este es el primer número, es un número que habla de la devastación por la que ha atravesado Haití en los últimos años. 3.661 personas fueron asesinadas en Haití en los primeros 6 meses de 2024, según un estudio publicado por las Naciones Unidas. Es el resultado de la guerra de bandas, de la guerra entre la principal coalición de bandas y la policía por el control de la calle, por el control, te diría hasta incluso ya de las principales actividades económicas que hay hoy en Haití. Son 3.661 muertes, a las que hay que agregar más de 1.000 personas que han resultado gravemente heridas, a lo que hay que sumar más de 800 secuestros reportados. Y esto es lo reportado. Imagínense en un país donde la precariedad institucional de Haití, que tiene Haití, que es tan grande, estamos hablando de que hay mucha gente, que hay delitos que ni siquiera los denuncia, que ni siquiera los reporta y que por lo tanto no se cuentan en las estadísticas. Esta es la realidad de un país que tiene hoy un consejo de transición. De hecho, estuvo su presidente hablando ante la ONU, protagonizando por otro lado una secuencia bastante insólita, pero que parece tener muy poco poder real, porque en los hechos son las pandillas, son las bandas criminales las que siguen controlando la vida de los haitianos, la vida y la muerte de los haitianos. 3.661 asesinados en los primeros 6 meses de este 2024. Segundo número del día. Dato impactante que ha dado a conocer el Banco Central de la República de Brasil. El 20% de los fondos destinados por el gobierno federal en agosto para el principal programa social que tiene Brasil, que es el plan Bolsa Familia, un plan donde se le entrega directamente dinero a las madres con hijos en situación de vulnerabilidad. El 20% de ese dinero, que es una suma de, escucha bien, 550 millones de dólares, terminó en apuestas online. El 20% del total de la ayuda social pagada por los brasileños y entregada, insisto, a las familias más vulnerables de Brasil, terminó en apuestas online. Los datos son mucho más impactantes cuando se tiene en cuenta que este es un relevamiento que solamente toma las transferencias realizadas a las principales 56 empresas de apuestas online. Es decir, hay un montón de otras empresas quizás de más bajo perfil, muchas de ellas irregulares, que no están contabilizadas, con lo cual es posible que el gasto y lo que se destina a las apuestas online es incluso mayor. Es impresionante también que lo que ha estudiado el Banco Central es que de las 20 millones de personas, 21 millones de personas que reciben justamente el Bolsa Familia, que es un programa que entrega 130 dólares más o menos, no, 110 dólares, perdón, 110 dólares aproximadamente a cada madre con hijos, y además un adicional de casi 30 dólares por cada uno de los hijos menores de 6 años, de entre 0 y 6 años, con lo cual algunos llegan a ganar a tener 140, 150, si son más hijos pueden ser 200, 250 dólares por mes, por supuesto. Bueno, lo que identificaron es que de las 21 millones de personas que reciben el Bolsa Familia, 5 millones participa de algunos programas de apuestas deportivas. Es decir, 1 de cada 4 beneficiarios de planes sociales en Brasil pone parte del dinero que recibe en apuestas deportivas. Obviamente para algunos el planteo es, bueno, ven, no necesitan el dinero, sino no lo terminarían usando en apuestas deportivas o en apuestas online. Es una prueba de que en definitiva deberían dejar de darles ese dinero, digo, el argumento de algunos en Brasil. Claro, lo que están mirando otros es, no, lo que esto nos muestra es el problema gravísimo que hay con las apuestas online, que incluso personas de muy bajos recursos, de bajísimos recursos, que necesitan ayuda del Estado, terminan usando parte, al menos de esos poquísimos recursos que tienen, para las apuestas, porque hay un problema que es la ludopatía, que claramente se ha exacerbado con la posibilidad de apostar incluso todo lo que se tiene con un
un clic o con un botón en el teléfono. La situación, insisto, para mirar con mucha atención más allá del caso brasileño, que es cómo las apuestas online ha disparado realmente el problema de la ludopatía, sobre todo entre los más jóvenes y entre las personas de menores recursos. Pasamos de los números a las caras del día, y esta es una cara que vamos a empezar a ver más seguido en la escena mundial. Estamos hablando de Shigeru Ishiba, el virtual primer ministro de Japón. ¿Por qué te digo virtual primer ministro de Japón? Porque Fumio Kishida, el actual primer ministro desde hace 3 años, el primer ministro que es el líder además del Partido Liberal Democrático, que es el partido que gobierna Japón hace muchísimos años, había anunciado, lo contamos aquí hace algunos meses, su renuncia, en base a que es bastante impopular, a que ha tenido algunas denuncias por cómo se ha financiado, también a que la situación económica en Japón, bueno, desde hace tiempo no termina de ser del todo beneficiosa para la población. Claro, al haber renunciado el primer ministro, pero el partido sigue teniendo la mayoría en Japón, que es un sistema parlamentario, lo que se procede es a una elección interna dentro del partido para ver quién termina sucediéndolo. Esa elección se realizó hoy y el ganador fue Shigeru Ishiba, ex ministro de Defensa, que ahora pasará, insisto, a ser el próximo martes, cuando el Pleno del Parlamento lo ratifique, pasará a ser el nuevo primer ministro, con el desafío de afrontar un escenario económico que sigue siendo muy delicado, con la desconfianza que hay hoy de los japoneses hacia, en general, la política, y sobre todo un escenario militar y diplomático, en términos de política exterior, cada vez más delicado, con la amenaza creciente que representan tanto China como Rusia. Sobre todo China, pero también Rusia, porque contábamos esto, cómo estaba el actual ministro de Defensa japonés, junto con el ministro de Relaciones Exteriores, manifestando la inquietud sobre cómo, en ejercicios militares conjuntos, tanto China como Rusia han violado el espacio aéreo de Japón. Segundo rostro del día, nos vamos a Pakistán y una historia estremecedora. Y es el rostro del doctor Shah Nawaz, asesinado por la policía tras ser acusado de blasfemia. Así como lo escuchás, parte de la realidad en la que se está viviendo en muchos países del mundo, donde la religión mayoritaria es el Islam y donde lamentablemente ha habido una radicalización creciente que lleva a este tipo de cosas. En el caso del doctor Nawaz, él tenía una clínica en el interior de Pakistán, en una ciudad del interior de Pakistán. Era relativamente conocido y respetado por su trabajo, pero alguien, como suele ocurrir de forma anónima, denuncia que él en las redes sociales había hecho publicaciones que injuriaban o le faltaban el respeto al profeta Mahoma, profeta por supuesto del Islam. A partir de eso, esta denuncia se viraliza, se empieza a armar primero una campaña de acoso online en contra de Nawaz y luego intentan lincharlo, hasta prenden fuego la clínica. ¿Estamos entendiendo? Personas que van y prenden fuego una clínica en lugares donde te aseguro que no sobran las clínicas, no sobran los recursos para la atención médica. Pakistán es un país muy pobre, con muy pocos recursos. Sin embargo, se desata toda esta cacería, insisto, todo desprendido de acusaciones de blasfemia por supuestas publicaciones que hizo respecto del profeta. Pero lo que termina de mostrar la locura con la que se está viviendo en muchos países hoy es que no lo mata la multitud enardecida justamente por esto, sino que la policía lo detiene y lo ejecuta, porque la propia policía tampoco estaba dispuesta, evidentemente, a aceptar esta supuesta blasfemia. Y esto lo denuncia el propio gobierno, preocupado por cómo está creciendo la violencia en el interior y cómo la policía es muchas veces violenta en nombre de una aplicación muy extrema y muy violenta de ciertos principios religiosos.